Quise agarrar una olla y no me fijé bien, entonces no puse mi mano donde estaba el trapo y me quemé toda esta parte, que eso era una gran falta de respeto y que quién creía que era yo para pedirle ese favor. Para mí eso fue la decisión que me hizo presentar mi renuncia al día siguiente. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Diana y solía ser consejera para estudiantes internacionales aquí en la ciudad de Vancouver. Por el momento ya no me encuentro en esa posición, sigo involucrada en la educación, solo que ahora desde una posición administrativa. Y bueno, en este video quiero contarles un poquito más acerca de mi experiencia en Canadá y es por eso que decidí hacer este video con mis 3 peores experiencias de trabajo en Canadá. El objetivo de este video es compartirles mi experiencia, abrirme un poquito más con ustedes, que conozcan cómo han sido mis años aquí en este hermoso país y sobre todo que vean que ningún país es perfecto y la vida no es color de rosa para ninguno de nosotros, no importa en qué país estemos viviendo o del país en que vengamos. Como el objetivo de esto es simplemente compartir, no voy a estar mencionando ni los lugares de trabajo específicos en los que estaba, ni tampoco las culturas o las nacionalidades de las personas con las que tuve estos momentos. Simplemente les quiero compartir qué es lo que aprendí de ellas. El primer momento del que quiero hablar fue por ahí del 2015. Como introducción quiero contarles que yo ya venía, digamos, de una mala racha. Había conseguido mi primer trabajo en un restaurante en el cual me quedé un año. Después empecé a trabajar en otro que tenía muy buenas propinas, pero bueno, por azares del destino me despidieron de este restaurante. Entonces quiero decirles, o quiero que ustedes se imaginen que en ese momento de mi vida mi confianza estaba un poquito baja porque no había salido a gusto de ese lugar, pero bueno, la vida seguía, yo tenía que seguir pagando renta, ahorrando para mi escuela. Conseguí un trabajo en otro restaurante, ya no como mesera, sino en cocina, y empecé en la parte de atrás de la cocina, es decir, lavando trastes y ayudando en pequeñas preparaciones o cortando cosas, ayudando a la gente que estaba al frente de la cocina. Bueno, en este lugar mi jefe tenía una personalidad y un carácter demasiado fuerte, incluso se podría considerar grosero. Este jefe me quiso dar la oportunidad de irme al frente, a cocinar al frente, pero tal vez era el destino o así estaba escrito en mi camino. Yo la verdad es que sé cocinar o cocinaba muy básico, entonces digamos que no tenía miedo tampoco de una estufa o de un grill, pero por azares del destino cuando estaba al frente quise agarrar una olla y no me fijé bien, entonces no puse mi mano donde estaba el trapo y me quemé toda esta parte. Entonces me acuerdo que me llené de ampollas, lo cual era sumamente doloroso porque tenía que estar en la parte de atrás lavando platos y obviamente pues el cloro y todos los químicos, aunque yo me pusiera guantes, terminaban por meterse en las ampollitas. Y luego cuando me tocaba prender al frente cocinando, por más que yo me pusiera vendas, pues el calor del grill me llegaba a mis heridas. Y realmente es que en ese tiempo que a mi jefe se le ocurrió enseñarme la parte del frente, yo estaba toda quemada, cosa que él no entendió mucho. Él simplemente lo tradujo como que yo no era buena o no era hábil al frente de la cocina y me volvió a regresar. Entonces mi autoestima laboral, digámoslo así, mi confianza laboral, si de por sí ya había entrado un poco bajita, pues todavía se bajó más, porque también digamos que mi jefe sentía que le había fallado, que me había dado esta oportunidad y cuando me había pasado al frente pues tampoco sabía cómo desenvolverme. Al final del día las heridas sanaron y yo volví a agarrar confianza, a volverme rápida y mi jefe se animó a darme la oportunidad nuevamente de enseñarme más cosas, pero su carácter seguía siendo el mismo. Tenía un carácter muy fuerte, gritaba mucho, te regañaba y pues a mí eso me estresaba. Me acuerdo que todas las noches llegaba a mi casa y me ponía a llorar de la frustración de que quería demostrarle que era buena y al mismo tiempo me frustraba que me tratara de esa manera,
pero pues tenía que seguir pagando mis cuentas, entonces no me podía dar el lujo de renunciar, hasta que bueno, un buen día no pude más y le contesté. Todo pasó porque en ese restaurante había un sándwich que era súper famoso, el cual tenía algo así de carne, pero el pan pues era un panecito muy delgado. Entonces yo me acuerdo que sufría cada vez que me tocaba hacer ese sándwich porque era tanta carne que el pan, al estar tan delgado, pues se caía. Entonces ese sándwich era mi terror. Uno de esos días me tocaba abrir, solo estábamos él y yo, y pues al cortar el sándwich el pan se cayó. Traté de arreglarlo, pero cuando llegó mi jefe y lo vio, estaba súper enojado y me empezó a gritar que pues era el sándwich más horrible que había visto en su vida, que era una porquería. Entonces agarró el plato y lo azotó al suelo, aventó toda la comida. En ese momento yo creo que mi cerebro hizo un clic y en ese momento pues me armé de valor. También me había gritado que yo no sabía trabajar bajo presión, que no era buena. No sé cómo pasó, pero en ese momento yo me armé de valor y le dije que el problema no era que no supiera trabajar bajo presión, sino que él era un mal jefe y que no podía hablarle así a sus empleados y pretender que sus empleados fueran a trabajar eficientemente cuando tenían a alguien gritándoles y tratándolos mal todo el tiempo. Y fue lo mejor que pude hacer. Después de que yo me defendí, siento que la manera en que me vio fue totalmente diferente y entonces él también cambió su actitud. Digo, seguía teniendo una actitud fuerte, pero nunca más me volvió a gritar y nunca más me volvió a tratar así. Considero que hay un antes y un después en mi persona cuando entré a trabajar ahí. Definitivamente ayudó a forjar mi carácter. No creo y no concuerdo con su estilo de ser jefe o su estilo de ser manager, pero definitivamente aprendí algo y es a alzar la voz cuando es necesario, exigir respeto y simplemente eso, no tener miedo de usar tu voz. A mí lo que me había pasado en el restaurante anterior del que me habían despedido injustamente es que al llegar a Canadá y ser nueva, estás muy emocionado y estás dispuesto a aprender y a tomar todas las oportunidades, pero al mismo tiempo, o al menos en mi opinión, también estás asustado de que algo salga mal, porque no es tu país y es ese miedo de que, y si me despiden de este trabajo, voy a encontrar en otro lado. Chicos, si hasta este punto les está gustando el video, les pido que le den like y se suscriban para que este tipo de información pueda llegar a más personas. Mi segunda peor experiencia en Canadá en cuestión de trabajos fue años después y ese fue alrededor del 2017, me parece. Yo estaba trabajando en uno de los mejores hoteles de aquí de Vancouver. Estaba trabajando como mesera en el área del restaurante y mi trabajo también incluía servicio al cuarto. Entonces pues cada vez que alguien pedía servicio al cuarto, dependiendo de lo grande que fuera el pedido, pues podías usar una bandeja normal si era un pedido pequeño, o si era algo muy grande que incluía muchas cosas calientes. Entonces teníamos estos carritos donde estaba pues como un microondas que siempre mantenía la comida caliente, y aparte pues no tenías que físicamente cargar la bandeja, simplemente podías empujar el carrito y te hacía la vida mucho más fácil. Bueno, esta es la pequeña introducción. La experiencia pasó cuando uno de esos días que yo estaba trabajando sola. A veces te tocaba trabajar sola porque realmente no había muchos pedidos, entonces una sola persona podía resolver. Bueno, esta persona habló para pedir servicio al cuarto y pidió una orden súper grande. Se preparó la comida, no hubo ningún problema, se llevó en este carrito que les digo. Y bueno, una vez que se completó el pedido, tal vez a la media hora o una hora después, este señor volvió a marcar pidiendo ahora un postre. Como yo sabía que el pedido que le había llevado era sumamente grande, le pregunté que si también quería que le recogiera los platos del pedido anterior, a lo cual él contestó que no era necesario. Entonces, como su nuevo pedido, la segunda orden, era un postre bien chiquitito,
pues lo llevé en una bandeja, no tenía necesidad de llevar el carrito. Cuando llegué a dejar este pedido más pequeño, me di cuenta que el señor ya se había terminado todo lo que había pedido anteriormente. Entonces yo le quise volver a preguntar si quería que me llevara esos platos que ya estaban sucios. Él me dijo, sí, está bien, llévatelos. Junté todo rápidamente en la bandeja y a la hora de levantarla me di cuenta de que estaba extremadamente pesada y ni siquiera iba a poder abrir la puerta de su cuarto. Entonces se me ocurrió preguntarle al señor si podía ayudarme a abrir la puerta porque la bandeja estaba sumamente pesada. A lo cual el señor cambió totalmente su actitud y me empezó a gritar y me empezó a ofender. En pocas palabras me dijo que yo como servidumbre, ¿quién era para pedirle a él, el cliente, si podía abrir la puerta por mí? Que eso era una gran falta de respeto y que quién creía que era yo para pedirle ese favor. A lo cual yo me quedé totalmente en shock. Tal vez mi reacción natural hubiera sido gritarle al señor en ese momento, pero me quise mantener profesional y tal vez era más que estaba en shock por su actitud más que lo profesional. Entonces rápidamente recuerdo solo haber puesto la bandeja en el suelo, abrir la puerta y empujar la bandeja con mi pie y simplemente quería salir de ese cuarto. Obviamente después de ese incidente bajé con el manager en turno. Cuando le quise contar mi historia y la manera en que me había tratado ese señor, solo recuerdo que comencé a llorar y a llorar y a llorar y no pude parar porque en verdad ahí fue cuando salí del shock y me vino el enojo y la frustración y me empecé a dar cuenta de que no me había podido defender y no pude evitar llorar. Entonces me acuerdo que también me estaba sintiendo muy frustrada porque mi idioma no era el inglés y probablemente el manager que estaba enfrente de mí ni siquiera podía entender qué era lo que había pasado porque yo no podía parar de llorar contándole mi historia. Una vez que le pude contar la manera en que pasaron los hechos, obviamente me respaldaron, todo el mundo estaba indignado con lo que había pasado y después más personas empezaron a hablar de los malos tratos que habían recibido de ese señor. Lo que a mí me hizo catalogar esto como una mala experiencia al 100% fue que cuando esta situación llegó a oídos de mi manager general, lo que salió de su boca fue apoyo al cliente y le dio la razón a él. Le dijo que cómo era posible que los empleados de este hotel se hubieran atrevido a pedirle ayuda a un cliente. Cuando esto pasó, yo ya llevaba casi un año en ese hotel. Consideraba que hacía mi trabajo de una manera responsable y bien hecha. Entonces la verdad es que sí me sentí dolida, no sentí que se me dio el apoyo. Digo, tuve el apoyo de todo el staff, pero si tu manager general no te da el apoyo, para mí eso fue la decisión que me hizo presentar mi renuncia al día siguiente. Mi manager directa fue la que tuvo la confianza de decirme las palabras que había dicho este señor. Entonces cuando acabé mi jornada laboral de ese día, salí corriendo con una conocida que trabajaba como manager en un hotel mucho más pequeño. Le expliqué mi situación, le expliqué lo que había pasado, le dije que ya no quería seguir trabajando en un lugar donde no se apoyara a los empleados y le agradezco infinitamente que ella me dijo, no te preocupes, te puedo contratar aquí. Si no tienes problema con hacer un poquito de todo, atender a los huéspedes, lavar trastes, cocinar, tender camas. Y le dije que sí, que no tenía ningún problema. Fui muy afortunada porque después de que pasó este incidente y después de ver la manera en que lo resolvió el manager general, al otro día presenté oficialmente mi renuncia a este lugar. Y bueno, la gran lección y el gran aprendizaje de esto es que cuando yo me voy a este hotel que es mucho más pequeño, conozco a otra amiga mexicana y al final ella es la que me termina recomendando para volverme consejera de estudiantes internacionales. A veces tú te cuestionas por qué te pasan este tipo de cosas. Cuando a mí me llegó esta oportunidad de ser consejera de estudiantes internacionales, digamos ya formalmente, porque también tengo un video platicando de cómo me volví consejera por si lo quieren ver,
pues lo voy a dejar en la caja de descripción. Es un poquito más de mi historia, pero bueno, regresando al tema, en el momento en que a mí me llegó esa oportunidad, hasta ese día yo me pude sacar esa espinita y comprender por qué a veces pasa lo que pasa, ¿no? Si yo no hubiera tenido esta mala experiencia en este hotel que era de los mejores de aquí de Vancouver, si yo no hubiera salido corriendo de ahí por la manera en que me trató, no tanto el señor, sino el manager general, si yo no hubiera salido de ahí, jamás hubiera llegado tal vez a esta oportunidad que se me brindó un par de años después, ser consejera de estudiantes internacionales. Y bueno, ya para terminar les quiero contar mi última mala experiencia de trabajo, y esto fue el año pasado, en 2020, a principios de año, precisamente por ahí de marzo. Yo estaba ya trabajando en esta escuela como administrativa, de la cual no tengo más que muy bonitos recuerdos. Pero bueno, no todo puede ser perfecto. Había un maestro el cual se distinguía por no contestarle de la mejor manera a los administrativos e incluso a estudiantes. Este maestro ya había tenido varios roces con estudiantes. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, chicos, este maestro también había tenido algunos roces conmigo o no me había contestado de la mejor manera. Hasta que uno de tantos días, me acuerdo precisamente que era un viernes, normalmente o a veces pasa que los viernes ya estás estresado, ya estás cansado, van pasando varias cosas en tu semana que tal vez no estás del mismo humor con el que empezaste el lunes. Y bueno, simplemente eso pasó. Él estaba teniendo un mal día y me vino a contestar mal a mí cuando yo tal vez también había estado teniendo un mal día o una semana estresada. Entonces, en ese momento los dos estallan. Para no hacerles el cuento largo, aquí el problema es que ese maestro había agendado un salón, pero lo había apartado aproximadamente un mes antes. Lo que pasaba en mi escuela es que las clases iban cambiando dependiendo el número de estudiantes. A veces se abrían clases, a veces se cerraban. Entonces ese maestro agendó cierto salón un mes antes, pero un mes después obviamente ese salón ya estaba en uso porque se había abierto una clase más. Entonces digamos que 5 minutos antes de que el maestro llegara, yo me percaté de que ese salón ya estaba ocupado e inmediatamente estaba pensando en qué salón nuevo podía mandar a su clase. Cuando este maestro llega y va directo al salón que se le había agendado hace un mes, yo lo interrumpo y al tratar de explicarle lo que había pasado y que él ya tenía un nuevo salón, pues él no estaba de humor y pues no me quiso escuchar. Me dijo un par de veces casi cállate, no me expliques, a mí dame el número del salón y déjame seguir con mi día. Obviamente la manera en que me lo dijo y el tono en que me lo dijo no fue nada agradable. Aquí el problema fue que una vez que yo terminé de darle la información que él me estaba pidiendo de manera tan grosera, le pedí que por favor fuera la última vez que usaba ese tono conmigo y que a mí no me iba a volver a hablar así. Un error fue que se lo dije delante de varias personas, había varios maestros y varios administrativos a mi alrededor y al parecer a este maestro no le gustó nada que lo haya desafiado de esa manera en frente de otras personas. Pero bueno, quiero aclarar que no era la primera vez que él me hablaba mal, entonces simplemente él también me agarró en un mal día para hablarme de esa manera. El maestro siguió su camino y como yo sabía que ya iba a venir un problema por ese roce, me paré de mi lugar, entré con mi manager, estaba justamente contándole lo que había pasado minutos antes, cuando de manera totalmente inesperada este maestro abrió la puerta, entró y le empezó a gritar a mi jefe. Aquí el problema, chicos, y la situación escaló porque el problema había sido conmigo directamente y cuando este maestro abrió la puerta le empezó a gritar a mi jefe y a pedirle explicaciones a mi jefe de por qué había hecho lo que había hecho,
como si mi jefe fuera mi dueño, como si yo no tuviera autoridad ni independencia para defenderme sola. Entonces, obviamente yo me molesté muchísimo más el hecho de que ya estábamos teniendo directamente una discusión y él ni siquiera podía verme a los ojos. Todo su enojo, todas sus explicaciones, todas sus preguntas iban dirigidas directamente a mi jefe. Era como si yo fuera un cero a la izquierda y obviamente yo seguía diciéndole cosas y seguía tratando de defenderme y yo podía ver en su cara como él se enojaba más y más y más de que yo le estuviera contestando, pero simplemente en su mente tal vez yo era demasiado insignificante siquiera para dirigirme la mirada. Entonces él simplemente se refería a mi jefe y le hablaba a mi jefe como que para que me controlara a mí. Obviamente cuando yo me percaté de que el que yo siguiera hablando o tratando de entablar una comunicación con él no iba a funcionar, porque realmente lo que estaba pasando es que él se estaba enojando más, fue que decidí guardar silencio. Mi manager le dijo que las cosas estaban saliendo de control, que por favor se tranquilizara y se fuera a dar su clase. Una vez que él se fue, obviamente yo ya bien molesta empecé a tratar temas acerca de desigualdad de género, que lo que él estaba haciendo era un acto totalmente machista, que no me estaba dando mi lugar como profesionista simplemente por mi sexo, a lo que quiero aclarar que mi manager y su manager académico me apoyaron totalmente en esto, me hicieron saber que esto no era una cuestión de género, o al menos si él lo quería hacer una cuestión de género, ellos no lo iban a permitir. Entonces en esa parte sí me sentí bien apoyada, no dejaron que esta situación escalara a algo más y bueno, al final del día los dos nos tuvimos que tranquilizar y pedir una disculpa. Fuera honesta o no fuera honesta, esta era la manera profesional de resolverlo. ¿Qué fue lo que pasó después? Bueno, al momento me sentí muy bien, muy empoderada porque me defendí, porque alcé la voz y porque no dejé que me hablaran de esa manera. Pero al final del día, este trabajo que tenía implicaba que ciertos días a la semana yo tenía que cerrar la escuela alrededor de las 9:30 de la noche y él era siempre el último maestro que se iba. Entonces yo no me sentía ya segura de cerrar la escuela estando con él nada más, porque a veces literal él era el último en salir de la escuela y yo tenía que esperar a que salieran todos para poder cerrar. No me sentí segura ya. Esa semana le pedí a mi jefe que cambiara mi horario y que no me tocara cerrar cuando él estaba. Así se dio. Una semana después de que pasó este incidente, tuvimos que cerrar la escuela por la cuestión de la pandemia. Todas las clases se pasaron online, entonces no me tocó ver a este maestro por muchísimos meses, lo cual dio tiempo que se enfriaran las cosas. Aprendí muchísimo de este pequeño incidente. Me sentí orgullosa y empoderada de poder alzar la voz. Dos, también reconocí que al final del día éramos dos personas enojadas y frustradas por cosas diferentes, peleándose el uno al otro. No me arrepiento de haberme defendido y de haber alzado la voz, pero sí cambió mucho la manera en que me propuse resolver las cosas de ese momento en adelante. A lo largo de todos estos años en Canadá he pasado por diferentes trabajos y ha habido ocasiones donde me ha tocado defenderme y me ha tocado alzar la voz, pero entendí que para que exista un problema de esta magnitud necesitan haber dos personas enojadas. Tal vez este problema no hubiera escalado tanto si yo también no hubiera desquitado mis frustraciones o mis enojos. No justifico de ninguna manera la forma en que me habló esta persona o que me trató esta persona, pero definitivamente de ahora en adelante o desde ese momento en adelante
aprendí a ser un poco más consciente de mis emociones y de cómo es que me manejo en mis trabajos. Me hizo reflexionar acerca de mi actitud profesional. Siento que siempre hay espacio para crecer, no nada más en tu trabajo, en tus actividades en específico, sino en el trato que le das a las personas y en la manera en cómo reaccionas cuando las personas están tratando de pasar tus límites. Y bueno, chicos, eso es todo por el video. Si llegaste hasta el final, te agradezco mucho por verlo, por regalarme unos minutitos de tu día. Espero que este video te haya sido útil, te haya ayudado a entender que la vida no es perfecta en ningún lado. Siempre hay algo que aprender, algo que superar y algo que te va a hacer crecer y evolucionar. Muchísimas gracias por verme. Les recuerdo por favor que se suscriban y le den like si les gusta este tipo de contenido. Y bueno, nos vemos para la próxima. Adiós.